Bueno, bienvenidos otra vez a nuestras conversaciones con FEDIAP, como periódicamente hacemos, encontrarnos con gente que realmente nos interesa que nos deje un mensaje, no solamente a los alumnos que generalmente ven estas filmaciones, sino también a todo aquel que por ahí disfruta de conocer qué es lo que está pasando muchas veces en un interior que no lo conocemos, ¿no? La Argentina, por suerte, es bastante heterogénea en realidades productivas, pero también a veces es muy heterogénea en realidades sociales y entonces es bueno conocerlo de primera mano. Y hoy yo en particular me voy a dar un lujito, se lo digo siempre, con él no soy objetivo, lo conozco desde muy chico y es un excelente profesional, pero además por otro lado es una muy buena persona, muy comprometida. Se llama Celso Limberger y nos vamos a la linda Misiones a Capiobí. Gracias, Celso, por regalarnos estos minutos. Hola Juan Carlos, en primer lugar agradecerte a vos por esta introducción. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio y bueno, básicamente socializar cuál es mi historia de vida y mi trayectoria profesional vinculado tantos años a la educación y el desarrollo rural. Totalmente. Por eso siempre, así, un chiste malo que siempre hacemos como una especie de tías curiosas, tías así tapialeras, lo primero que preguntamos es, ¿quién es en este caso Celso Limberger? ¿No? ¿Cuál es su historia de vida? ¿De dónde vino? ¿De dónde arrancó para llegar hoy a ser quien es? Bien, yo nací en una comunidad rural llamada San Alberto Puerto, en el municipio de Puerto Rico, de la provincia de Misiones. Mis padres, los dos son oriundos del sur, del estado sur de Brasil, de Río Grande do Sul. Ellos llegaron, en el caso de mi papá, en el año 1958 y mi mamá en 1960. Mi mamá particularmente es analfabeta crónica, nunca fue a la escuela. Mi papá en ese momento apenas pudo terminar el sexto grado. Y bueno, ellos emigraron con mi abuelo, junto con, en el caso de mi papá, junto con otros cuatro hermanos, en búsqueda de mejores condiciones de tierra, porque ellos eran agricultores. Una familia numerosa, en total de 10 hermanos, así que como la superficie de tierra que ellos disponían era muy pequeña, subdividir eso hubiera generado realmente una pobreza mayor a todos los integrantes de la familia, así que deciden buscar un nuevo horizonte, llegan a esta región. Bueno, yo nací en el año 1969, tengo 54 años, una familia conformada por dos hijos, que ya en este momento también están cursando estudios superiores y universitarios. Bueno, yo nací en este seno familiar con una fuerte influencia alemana brasilera. Mis antepasados son oriundos de Alemania, de la región de Fraiburgo. Llegaron al sur de Brasil hacia el año 1823. Y bueno, también en función de esto, yo hasta los 6 años no hablaba una sola palabra en español. En mi casa se hablaba o alemán o portugués, así que cuando empecé primer grado en la escuela 2222, porque era una escuela nacional, la verdad que no sabía pronunciar una sola palabra, lo cual obviamente me generaba mucho miedo, mucha inseguridad, pero con el correr de las semanas, felizmente, bueno, fui aprendiendo las primeras letras y poder haberme podido alfabetizar en nuestro idioma oficial, sin lugar a duda que gradual y paulatinamente también empezó a generar mejoras en las relaciones interpersonales con los compañeros de esa comunidad en la cual yo nací y crecí, pero también a nivel familiar. Así que bueno, terminé mi escuela primaria y cuando ya en la fase final del séptimo grado decido seguir estudiando. En ese momento la única opción eran escuelas urbanas en el ejido de la ciudad de Puerto Rico, que estaba distante a 6 kilómetros de mi casa, y la verdad que
era sumamente difícil. Yo mucho de ese, digamos, poder trasladarme a la localidad de Puerto Rico implicaba o ir en micro o ir caminando. Y eso al poco tiempo me empezó a desanimar, a tal punto que cursé el primer año, me llevé a rendir 3 materias, aprobé una como para zafar, me llevé 2 previas, y en el segundo año me llevé a rendir 11 materias. Y un día vuelvo a casa con la libreta y le digo a mi papá y a mi mamá, no quiero seguir estudiando, voy a empezar a trabajar. Yo a todo esto tenía 14 años, iba para 15, digamos. Y mi papá, muy sabio, me dijo una frase contundente que me marcó y me dijo: en esta casa quien no estudia trabaja. Así que empecé a trabajar inicialmente en una fábrica de fécula de procesamiento de mandioca. La zafra normalmente de esta actividad va de marzo a octubre, así que la verdad que era un trabajo que me gustaba, estaba cerca de casa. Pero cuando finaliza la zafra, vuelvo a casa y le digo, bueno, ahora volveré a trabajar el año que viene en marzo. Y mi papá contundentemente me repite la frase, me dice: en esta casa que no estudia trabaja. Así que lo que hice fue básicamente y rápidamente buscar otro trabajo. Así que empecé a trabajar en un aserradero. Y en eso aparece mi hermana, al cabo de pocas semanas, aparece mi hermana con un folletito que el padre José había empezado a promocionar en la provincia, y hablaba de escuelas de alternancia, hablaba sin una definición clara, pero simplemente lo que yo recuerdo es que decía que los chicos íbamos a estar 15 días. Y a mí eso me llamó la atención, y después, digamos, de algunas semanas de trabajar en esa empresa, eh, me he replanteado fuertemente, preguntándome si es eso lo que yo quería para mi vida el resto de mis días, ¿no? Ujú. Así que me llamó la atención y cautivó el folleto, empecé a interiorizarme, y efectivamente el padre José estaba impulsando una escuela, sobre todo un sistema muy, muy novedoso para la región, que eran las escuelas de alternancia. Así que rápidamente tomé contacto con el dueño de la empresa y le he manifestado mi interés de volver a estudiar, pero le pedí si él me podía dar la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Así que me dijo que sí, a tal punto, y fue también muy, muy claro desde el primer día: en esta empresa las horas que se trabajan se pagan y las que no se trabajan no se pagan. Así que me permitió, y fue una gran oportunidad para que yo pueda iniciar nuevamente mi formación en el nivel medio. El padre José ese año tenía la intención de crear 2 escuelas de la familia agrícola, la de San Ignacio de Loyola y la de San Gwendelino. Finalmente le aprueban, eh, el gobierno de la provincia le aprueba una, que fue la EFA San Ignacio de Loyola. Así que yo ya me había inscrito, y con todo este grupo de alumnos de nuestra zona, de los municipios de Capiobí, Garoapé, Puerto Rico, Ruiz de Montoya, nos trasladábamos a San Ignacio, y así el padre igualmente logró su objetivo de crear 2 cefas al mismo tiempo. Empecé desde el primer año, volví a empezar desde cero. El sistema me cautivó tanto, y me compenetré tanto, que nunca más me llevé a rendir una materia. La verdad que me apasionó, me permitió crecer enormemente, desde lo humano, y también en la cuestión formativa. Yo siempre tenía una afinidad por las actividades agropecuarias, dado que eran en cierta medida mis orígenes, que yo sentía que podía resignificar y fortalecer. Así que bueno, arranqué el primer año en la EFA San Ignacio. Al año siguiente, ya con mis compañeros y compañeras, empezamos 21. Al pasarnos a la EFA San Gwendelino,
Al año siguiente quedamos 18 y terminamos, al cabo de 5 años, 17 compañeros de esa promoción. Y yo en segundo año había tomado la decisión, a raíz de una pasantía que nunca me voy a olvidar, de chicos del ICAM. Fernando Braidot era uno, a quien recuerdo con mucho cariño, y fue en realidad la persona que me inspiró en función de una charla que él nos dio acerca de lo que implicaba el Instituto de Capacitación de Monitores y la formación en el profesorado en Ciencias Agrarias. Y recuerdo que yo dije ese día, después de la charla de Fernando, yo quiero ser profesor en Ciencias Agrarias. Así que terminé quinto año en la EFA San Gwendelino. La empresa en la que yo trabajaba me ofreció quedarme, pasar al área de despacho, en el área administrativo. Yo dije, yo quiero seguir estudiando. Lo único que les voy a pedir es trabajo en vacaciones cuando vuelva de Reconquista. Así que terminé en el año 90 la EFA, y en el año 91 inicié el profesorado en el ICAM. También el sistema, obviamente, sentí que era una continuidad de lo que veníamos aprendiendo y desarrollando en la EFA. Así que también pude terminar el profesorado en 4 años. Fue una experiencia lindísima, sobre todo por el crecimiento humano, profesional, y la enorme riqueza de la interculturalidad, el hecho de haber compartido con tantos compañeros de distintos puntos y regiones y geografías del país. Además, el sistema, digamos, intrínsecamente dinámico, porque permanentemente teníamos o visitantes que venían de Brasil o de Francia o de alguna región en las cuales habían EFAs o escuelas de alternancia. Y la verdad que, bueno, me terminó de fortalecer en lo profesional. Y cuando estaba terminando el cuarto año, tenía varias ofertas de trabajo, pero finalmente terminé optando por volver a Capiobí, al profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental, que era una institución relativamente nueva. El padre José la había fundado en el año 1991, sale la resolución digamos, de la creación del instituto, y académicamente abre sus puertas en el año 92. Así que me ofrecen horas cátedras y un cargo como ayudante de cátedra en un campo experimental. Así que decido volver a la provincia, a mi terruño, y de una u otra manera empezar a devolver todo lo que yo había podido cosechar, fruto también del esfuerzo de mucha gente que me ayudó para que yo pueda llegar a la formación superior y, bueno, graduarme como docente. Voy a hacer 2 o 3 aclaraciones. La primera es, yo lo conocí en el año 94 a Celso, y quiero decir que debe vivir en un freezer, porque para mí sigue estando, tiene esa misma carita que lo vi cuando lo conocí en Reconquista, justamente, donde está todavía, por supuesto, el Instituto de Capacitación Docente que tiene APEFA. La segunda es, él nombró 2 o 3 veces al padre José, padre José Marx, un verdadero santo en vida, lamentablemente ya fallecido, que fue el impulsor de las escuelas de alternancia en Misiones, y que fue una persona que permanentemente estaba atento. Yo no sé cuándo dormía el padre José, porque él estaba permanentemente atento a todo lo que pasaba en las distintas EFA de la provincia. En Misiones hay muchas, seguramente más de 20, ya perdí la cuenta, pero yo las veces que he estado con el padre José, él sabía todo de todo. Era impresionante en ese sentido. Yo alguna vez le preguntaba, digo, ¿cuándo duérmete cristiano para estar tan atento? Porque además, por otro lado, hacía su trabajo de cura, digamos, no es que en realidad había sacado su cuestión pastoral. Te quiero preguntar cómo veías, ya vamos a entrar a lo que es el Procaipa y a la gran tarea que hace, pero en tu época, en ese trasvaso de alumno de la EFA, y de irte al ICAM, ¿cómo veías ya te gustaba, por supuesto, y habías dicho que había sido, pero ¿cómo veías el sistema de alternancia como una alternativa para el desarrollo del medio? ¿Cuáles eran las cosas que más te estaban atrayendo en ese momento? Después, por supuesto, fuiste profundizando en el estudio y la investigación, ¿no?
Sin lugar a dudas, personalmente creo que las escuelas de alternancia eh, son una gran solución, particularmente a los contextos rurales, por múltiples razones. En primer lugar, porque son escuelas que, si bien hoy, porque forman parte del sistema educativo, se han escolarizado, pero fundamentalmente son centros para la promoción y el desarrollo del territorio, y eso, de una u otra manera, siendo alumno, yo lo he mamado, y al mismo tiempo luego he podido visibilizar y sentir, digamos, en la fibra más íntima de que esto efectivamente, eh, si uno a la formación en alternancia le va adicionando profesionalidad, miradas, enfoques que apuntan a que la escuela sea verdaderamente un faro en ese contexto en el cual algunos fundadores la pensaron y la soñaron, creo que eso fue para mí lo que más me cautivó. O sea, en ese sentido hubo como una correlación entre lo que yo venía viviendo en la EFA y lo que finalmente pude vivenciar en mi trayectoria formativa docente. Y todo ese bagaje de aprendizaje, de experiencia, que de una u otra manera hemos ido asimilando quienes nos formamos en el sistema, también luego sentimos la enorme necesidad y la obligación de retribuírselo a ese contexto al cual nosotros de una u otra manera nos debemos. Así que cuando a mí me ofrecen esta posibilidad de trabajar acá en el instituto, lo primero que yo sentí es todo lo que he aprendido, todo lo que he experimentado en estos años, se lo quiero poner al servicio a las familias del contexto y del medio rural, que se constituyen nuestra población objetivo meta, y con la cual debemos establecer la mayor cantidad de articulaciones, de lazos, de mancomunión para poder fortalecer también su trabajo en su contexto y en su territorio, y de esa manera generar mejores condiciones de vida para que finalmente las familias puedan quedarse y desarrollarse en esos ámbitos, ¿no? Así Dos, que bueno, en ese sentido creo que eso fue para mí lo más importante. dos o tres términos que utilizaste en esta parte que yo creo que en realidad engloban mucho de lo positivo y revolucionario desde el punto de vista pedagógico-social que tiene la alternancia. Lo primero es el tema de la familia, donde, digamos, la familia no es una cosa ajena a la escuela, sino es parte del corazón vivo de la familia. Sin la familia es muy difícil poder hacer que una escuela de alternancia funcione. La segunda historia es esto de que es muy interesante, y ayer lo hablábamos justamente con Hernani por algunas cosas que habían conocido en Capiobí, que vos le habías hecho conocer a través del Procaipa, que es esta posibilidad de que la escuela no sea solo un ámbito escolar, más allá de que se haya tenido que escolarizar, porque bueno, los chicos necesitan un título y necesitan que ese título sea oficial y hay ciertos requerimientos de los cuales las cajas a veces tan duras, digamos, tan marcadamente fijas que tienen a veces las estructuras ministeriales, hacen que uno diga, pero bueno, ¿cómo hago para poder acomodarme? Por suerte, creo que la alternancia ha madurado con el tiempo y ha poder sobrevivir en esa historia, pero creo que más allá de eso, la conjunción interesante de poder tener una escuela con esa característica, la posibilidad de tener gente comprometida como los docentes, los monitores, como es el nombre que tienen en las escuelas, para poder hacer, y el tema de la familia hace que se facilite mucho más el tema del desarrollo del medio y la posibilidad de que esas familias puedan crecer y quedarse, porque no sé si coincidís conmigo, no quiero que, digamos, si no lo ves, pero viste, a veces se ponen de moda muchos términos, y el término arraigo para el medio rural es un término que en los últimos años se viene utilizando a destajo. Y en realidad el arraigo por arraigo solo no es tan bueno, porque el arraigo físico para que se queden en el campo, pero si efectivamente no pueden tener
buenos caminos para poder llegar a donde tienen que ir, no puede tener buena conectividad para que su hijo pueda estudiar, no pueda tener un buen centro de salud o una buena oferta educativa para que los hijos puedan progresar, no tiene mucho sentido el arraigo por lo físico solo, de que casi soy un extremista diciendo para eso que se vayan, digamos, que traten de buscar un lugar. Bueno, me parece que la alternancia logra eso, digamos, logra poder potenciar una zona, si es que se hace bien el trabajo, donde conjuntamente la gente de la escuela, más la familia, más el medio, revalorizan la escuela, revalorizan sus egresados, y lo que hacen en definitiva es potenciar el desarrollo para que esa gente se quede. Eso es una fórmula maravillosa. Absolutamente, y yo agregaría, si me permitís, Juan Carlos, además del arraigo físico, yo creo que desde nuestras escuelas, esto tanto desde la CEFAS y nosotros hacemos mucho hincapié desde el Procaipa, es también el arraigo cultural y la resignificación de todo aquello que implica, eh, eh, digamos, las cuestiones identitarias de ese ámbito tan rico y tan maravilloso como es el contexto de las comunidades rurales. Así que bueno, en ese sentido, yo creo que el padre José fue un gran visionario, el padre José Marx, él fue un gran visionario. Él en su afán de poder, él tenía una gran meta que era tratar de circunscribir la misión, la provincia de Misiones con la mayor cantidad de EFAs posible. Él fallece en el año 2019. Él había creado hasta ese momento 19 EFAs y 3 estaban en fase de gestación. Y en este momento, bueno, a raíz de su fallecimiento, lo que nosotros hicimos, la gente más allegada a su trabajo y a su obra, porque él era además una persona incansable de trabajar con las comunidades originarias de la etnia Mbea guaraní, había creado una FM Guadalupe Internacional, tenía un gran trabajo con los pequeños y Bueno, los medianos productores. Entonces, toda la gente que, digamos, estábamos muy, muy allegados a su trabajo, creamos una fundación que lleva su nombre, la Fundación Padre José Marx, y desde el 2009 venimos sosteniendo esta gran obra. Actualmente en la provincia de Misiones somos 29 instituciones las que formamos parte de la red de escuelas de alternancia, todas nucleadas a la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola de Misiones. Y básicamente nosotros desde el Instituto Superior del Profesorado en Ciencia Agraria y Protección Ambiental, lo que tratamos de hacer es, desde la formación docente, hoy ofertamos el profesorado de educación secundaria en agronomía, tenemos varias tecnicaturas, producción apícola, horticultura y cultivos intensivos, floricultura y jardinería, foresto ganadería. Nos acaban de aprobar por resolución una tecnicatura que para nosotros va a ser vanguardia en la provincia de Misiones. Es una tecnicatura superior en agricultura sustentable que va, digamos, en consonancia con nuestra filosofía de trabajo, nuestro mandato fundacional, nuestro legado que de una u otra manera nos deja el Padre José, y que termina resignificando esto que charlábamos antes, ¿no? Poder generar condiciones para que los jóvenes puedan profesionalizarse y quienes decidan volver al medio rural vuelvan capacitados, formados, eh, con mejores condiciones para dar respuesta a los diversos desafíos y a las problemáticas que se plantean en ese contexto. Personalmente, bueno, yo empecé a trabajar acá en el profesorado en el año 95, me recibí en el ICAM en el año 94 e inmediatamente empecé a trabajar acá. Yo estoy transitando en este momento 28 años y 7 meses de trabajo. Acá en el instituto he pasado por múltiples funciones y hace 10 años que soy el rector del instituto. Y lo que hemos tratado de hacer desde siempre, digamos, desde nuestra génesis institucional, es poner, digamos, un fuerte acento en potenciar todas las oportunidades y las condiciones que el medio rural ofrece a las familias de ese contexto,
a partir de diversos servicios educativos que si bien nosotros digamos, las promovemos a través del accionar académico, también hemos podido incorporar algunas formaciones profesionales, por ejemplo, atendiendo a poblaciones que de pronto no han culminado la formación media o apenas han culminado la formación primaria. En este sentido, tenemos en este momento 4 formaciones profesionales: la de operario porcinicultor, operario apícola, operario meliponicultor y operario horticultor agroecológico, con el cual también vamos llegando a una amplia población que por distintas circunstancias no han podido culminar esa formación que quizás en su momento anhelaban. Tenemos mucha gente adulta, mayor, que muchas veces viene obviamente por interés, pero también por ser aficionados de esta actividad, y eso va generando un plafón de recursos humanos formados que de una u otra manera luego van incidiendo en ese territorio. Y lo que nosotros hemos hecho, y es una cuestión que inicialmente yo la asumí como algo personal, pero que la hemos luego institucionalizado. Como yo empecé a trabajar acá cuando el profesorado empezaba a ofertar el 4.º año, todos los estudiantes, absolutamente todos los que se graduaron en esta institución, fueron alumnos que de una u otra manera pasaron por las aulas en las cuales yo trabajé. Así que lo que he hecho fue armar un registro y un banco de datos, y eso nos permite hoy afirmar, por ejemplo, que tenemos 521 egresados profesores en ciencias agrarias, hoy en agronomía. Tenemos alrededor de 20 técnicos en estas diversas ofertas que antes señalaba. Tenemos más de 150 graduados en los cursos de formación profesional. Y cuando uno después desglosa este análisis de dónde realmente están trabajando, porque en esa base de datos y en ese registro tratamos de establecer eso, hoy la inserción laboral gira en torno al 97%, es altísima, gracias a una sólida red de trabajo interinstitucional que hemos sabido construir con las escuelas de alternancia, con las escuelas agrotécnicas, con las escuelas pluriaño que trabajan en contextos rurales, con instituciones como el INTA, el Ministerio de Agricultura Familiar, ONGs diversas con las cuales tenemos, digamos, alianzas estratégicas en el territorio y que demandan nuestros egresados, y que finalmente a nosotros eso nos genera, por un lado, un enorme beneplácito saber que formamos personas que inmediatamente consiguen trabajo, o casi inmediatamente, y por otro lado, todo este concepto de somos escuela o somos un instituto de formación docente, pero a su vez somos un centro para la promoción y el desarrollo del territorio, de una u otra manera los estudiantes en su trayectoria formativa en el instituto van asimilando ese concepto, que es un concepto filosófico, y que luego lo reflejan en sus propios ámbitos de trabajo. Y eso nosotros lo vivenciamos cuando hacemos visitas a las distintas escuelas asociadas y uno ve a nuestros egresados allí creciendo y desarrollándose en lo humano, en lo profesional, pero también dejando una impronta de lo que nosotros hemos podido transferirle o compartirles en su paso por esta institución, ¿no? Cuando contaste muy bien las distintas ofertas que tiene el Procaipa, y bueno, realmente los números de la inserción laboral son impresionantes. Yo en particular, cuando tengo que contar lo que hace el Procaipa, por más que después explico que es el profesorado en ciencias agrarias y protección ambiental, para mí es una comunidad que trabaja por el desarrollo del medio rural, haciendo un fuerte hincapié en promocionar sobre todo a las comunidades originarias de la zona. Digamos, para mí han logrado algo que es muy difícil lograr a veces, porque recién vos lo decías, es decir, percibimos que nuestros exalumnos
siguen teniendo esa prosapia que nosotros le hemos ido marcando, y eso a veces en el sistema educativo es muy difícil lograr. A mí, yo sé, ya soy tengo más años que vos y siempre digo lo mismo, digamos, muchas veces lo más complejo del sistema educativo es afianzar las estrategias o las alianzas con aquellos que pasaron por la escuela, porque a veces se van y nunca más sabemos dónde están. Creo que en el caso del Procaipa, yo por eso digo, cada vez que alguien me pregunta o cuento qué hace Celso en Capioví, Celso y toda la gente que trabaja, lo presento más como una comunidad que trabaja, que tiene que quizás la estructura más fuerte y la que por supuesto es necesaria es el profesorado, porque necesitas una base de sustentación para hacer lo otro, pero para mí es una comunidad. Quería, después que justamente contaste también las ofertas y lo que están haciendo en Proquepa, que puedas contarnos cuáles son las características de esas comunidades originarias que están muy cerca de ustedes y que ustedes trabajan codo a codo y día a día con ellas, ¿no? Bien, nosotros empezamos a trabajar con la primera comunidad originaria en el año 2008 por una invitación que en ese momento nos hace el padre José, eh, tratando de vincularnos con una comunidad que se llama Tecoa Miní, que está en el municipio de Capioví, y cuando nosotros tomamos contacto con esa realidad, la verdad que nos encontramos con una situación sumamente compleja, con enormes dificultades en materia de infraestructura. La comunidad no contaba con ningún tipo de servicios básicos, ni de vivienda, ni de energía eléctrica, ni de agua, ni de escuela. Eran 16 familias, recuerdo muy bien el dato, eran 89 personas. A raíz de un diagnóstico participativo que hicimos en la comunidad, eh, tras haber tomado contacto con ella, le hemos planteado una serie de consultas que a nosotros, para nosotros fueron determinantes en cuanto a la definición si vincularnos o no, en función también de nuestra concepción de trabajo. Lo que nosotros no queríamos hacer, y esto se lo dejamos bien planteado al padre José Marx el primer día, fue no queremos ir a hacer asistencialismo a esta comunidad, porque nuestra mirada y nuestra perspectiva de trabajo va en otra lógica y fundamentalmente, digamos, desde otra perspectiva. Así que cuando llegamos a esta comunidad, lo primero que le propusimos es este diagnóstico participativo. Cuando terminamos de relevar una serie de variables cuantitativas, les preguntamos, ¿ustedes efectivamente quieren que nuestra institución venga a trabajar a la comunidad Tecoa Miní? Obviamente, estábamos en una asamblea y las autoridades políticas de la comunidad nos dijeron, sí queremos que vengan. Y ahí le planteamos una segunda condición. ¿Están dispuestos a hacer un trabajo a largo plazo? Porque nosotros considerábamos que trabajar con otra cultura, con otra cosmovisión, fundamentalmente con otro ritmo, seguramente al cual nosotros estábamos habituados, implicaría un trabajo de mucho aprendizaje mutuo y que eso implicaría tiempo. Entonces le dijimos, ¿están dispuestos a trabajar cuanto menos en una primera etapa de 10 a 15 años? Un dato casi impensado en la Argentina, ¿no? Si no sabemos lo que pasa en pocas semanas, mucho menos a largo plazo. Ellos dijeron, sí, estamos dispuestos a trabajar. Y ahí le propusimos un tercer principio, diría yo, y fue, muy bien, nosotros vamos a venir a trabajar, estamos dispuestos a involucrarnos activamente desde la institución, pero vamos a establecer un tercer elemento que para nosotros es clave. Vamos a venir a trabajar con ustedes y no para ustedes. Vamos a establecer sobre este diagnóstico un plan de acción que finalmente consideramos los va a terminar empoderando a cada uno de los miembros y familias de esa comunidad en su territorio para que puedan hacerse cargo en algún momento de su propio destino, digamos. Así que bueno, empezamos a desarrollar esta metodología, nos involucramos fuertemente. Al cabo de poco tiempo empezamos a generar gestiones que nos permitieron resolver la cuestión del agua
a través de un pozo perforado en la comunidad, construimos una red de agua, logramos gestionar una escuela intercultural bilingüe, con el municipio empezamos a hacer gestiones para construir viviendas, siempre sumando a las familias en el trabajo y en el compromiso cotidiano. Como las comunidades, obviamente el otro aspecto central fue acondicionar la mayor cantidad de parcelas productivas, para lo cual íbamos con nuestros estudiantes, al principio 2 veces por mes y luego ya fuimos dilatando estos tiempos a medida que ellos iban asimilando el proceso de trabajo y en poco tiempo logramos producir alrededor de 4 hectáreas de distintos tipos de cultivo que son habitualmente consumidos por las familias de la etnia Mbea guaraní. Todo lo que tiene que ver con mandioca, zapallo, sandía, melones, caña de azúcar, distintos tipos de frutales, cría de aves, una huerta altamente diversificada. Y en función de eso, cuando las familias de otras comunidades o las personas de otras comunidades empezaban a transitar en su condición de nómades o seminómades, se encontraron con una realidad que hacía muy poco tiempo era absolutamente distinta, y a partir de ahí los caciques de estas personas que transitaban por ese territorio, cuando ellos volvían a su comunidad de origen, comentaban esto a las autoridades, los caciques se contactaban con nosotros y de esa manera fuimos gradualmente incrementando un montón de comunidades. Actualmente estamos trabajando en 16 comunidades en varios municipios, gracias a la alianza también estratégica con varias fundaciones. Me gustaría acá remarcar la Fundación Amalia Lacroze Fortabat, la Fundación Red Comunidades Rurales, el Banco de Proyectos Comunitarios, la Fundación Astrid und Toni Schmidt Stiftung de Alemania, obviamente la Fundación Padre José Marx, y un fuerte compromiso institucional de nuestro instituto, del Procaipa, con obviamente el aval de nuestra entidad propietaria, que cabe aclarar es el Obispado de Puerto Iguazú. Nosotros allí tenemos, digamos, el paraguas jurídico y administrativo nuestro es el Obispado de Puerto Iguazú. Entonces, fuimos, digamos, marcando un estilo de trabajo, desarrollando una metodología que a nuestro entender nos dio muy buen resultado y fundamentalmente logramos mejorar las condiciones de vida de muchísimas familias. En todos estos años hemos podido ayudar en la construcción de varias escuelas, eh, hemos podido potenciar la construcción de viviendas. Hoy, en este momento en particular, estamos cultivando más de 30 hectáreas de superficie de tierra, hemos implantado más de 7.000 árboles frutales, tanto de especies que tienen que ver con distintas especies de citrus y a su vez distintas variedades, pero también muchas nativas. Estamos desarrollando actividades apícolas, cultivos anuales, cultivos hortícolas, y todo esto, cabe aclarar, nosotros lo promovemos desde un área muy significativo de nuestro instituto, que es el campo experimental de prácticas. Nuestro instituto, desde sus orígenes prácticamente, cuenta con un fuerte trabajo articulado con espacios didácticos productivos donde tratamos de articular la teoría con la praxis, la acción con la reflexión, las vivencias y las reflexiones con la experiencia concreta. Inicialmente contábamos con un campo arrendado que el padre José Marx nos había gestionado de la Congregación del Verbo Divino, y desde el año 1997 pudimos comprar, gracias a benefactores alemanes, un campo de 17,5 hectáreas que están apenas a 1,5 kilómetros de nuestra sede académica, acá en la localidad de Capiobí, y lo empezamos a trabajar en el año 2005. Ese campo hoy
es un centro de referencia para la promoción y el desarrollo de diversas tecnologías que tienen que ver con la ruralidad. Allí hoy contamos con 2 entornos didácticos productivos, 2 entornos en el cual vamos promoviendo diversos ensayos de investigación aplicada, cuya información, una vez sistematizada, tratamos de volcársela a toda esa población a la cual nosotros nos debemos, que son nuestras escuelas asociadas, obviamente nuestros propios estudiantes, las familias de contextos rurales y las comunidades originarias con las que venimos trabajando. Este campo experimental es muy interesante para aquel que pueda conocerlo un día que pase por Capiobí. Tiene, me parece a mí, también otra característica que quizás por humildad no lo ha dicho Celso, que en realidad además, por otro lado, prioriza prácticas que son no solamente sustentables, sino que además algunas son prácticas que vienen de muchos años en las comunidades rurales, digamos, tratando de no solamente cuidar el suelo del ambiente, sino tratando de recuperar algunas prácticas que digamos, que en la antigüedad o que en años atrás eso se hacía. Eso también es muy válido, porque en realidad hay otras formas también de poder mirar el sistema productivo, hay otras formas también de poder ver cómo poder mejorar la producción, cómo poder trabajar con las malezas o cómo poder trabajar con los fertilizantes. Es muy interesante esa mirada que le han puesto o justamente esa particularidad que le han puesto al campo experimental. Efectivamente, Juan Carlos, nosotros en este sentido siempre se lo manifestamos a todas las personas con las que trabajamos, tratamos de tener un oído muy puesto, digamos, con una atenta escucha, efectivamente lo que pasa en el medio y en el territorio, y obviamente el otro oído muy puesto en nuestros egresados, que para nosotros, digamos, son la fuente de información, es el informante clave que nosotros tenemos en el territorio y con el cual mantenemos el vínculo, digamos, muy estrecho, que nos puede ir diciendo permanentemente, bueno, el camino va por acá, piensen a ver si nos pueden incorporar esto otro. Y hoy el campo experimental de prácticas efectivamente es un espacio que encontró, digamos, su lugar, está siendo ampliamente visitado por contingentes de escuela, por instituciones con profesionales como el INTA, el Ministerio del Agro, la Subsecretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura Familiar y las diversas secretarías y subsecretarías vinculadas al trabajo rural, porque consideramos que es un espacio en el cual nosotros vamos validando determinadas prácticas contextualizadas a nuestras condiciones de suelo, de clima. Entonces, todos esos experimentos y esos ensayos que vamos de una u otra manera validando, una vez que contamos con esa información, se la tratamos de transferir o compartir a todos los interesados, y eso habla, digamos, de una producción de conocimientos genuinos y contextualizados a nuestra realidad concreta. Cabe aclarar que este campo lo hemos podido pensar y diseñar junto, no quisiera dejar de pasar este momento para señalar esto, con un gran experto apícola, el señor Erich Faltus, quien él trabajó en su momento en APEFA, vinculado a un proyecto GTZ con varias cefas en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Misiones, y cuando él se jubila, pasa a formar parte de una organización alemana que se llama Senior Experten Service. Es el Servicio de Jubilados Expertos Alemanes. Es una organización que tiene 12.000 expertos al servicio del mundo en las áreas que uno se imagina. Y nosotros logramos, gracias a este vínculo,
traerlo al señor Falco durante 19 misiones de trabajo y logramos desarrollar un centro de investigación y desarrollo apícola que hoy es vanguardia en toda la región. Estamos realmente haciendo trabajos muy, muy interesantes en apicultura, pero también en meliponicultura, que es básicamente el trabajo con las abejas nativas sin aguijón. El equipo y el staff nuestro de recursos humanos es un equipo inquieto, permanentemente, digamos, tratando de generar nuevas iniciativas, nuevos proyectos, tratando de dar respuestas a todas esas demandas que nos van llegando. Muchos de ellos son egresados nuestros que se han ido especializando y creciendo profesionalmente a través de otras formaciones académicas y luego incorporado en nuestra planta funcional. Y eso hace que se retroalimente permanentemente este amplio bagaje, digamos, de prácticas y de experiencias que nosotros ponemos al servicio de la educación y de la ruralidad de Misiones y del país. No, no te vamos a ir robando más tiempo. Yo quiero resaltar otra vez lo del campo de prácticas porque en verdad hoy la tecnología para muchos está casi al alcance de la mano y a veces uno puede creer que es mucho más fácil tomar determinada tecnología, entre comillas, probada en otro lado, que tiene cierto acervo frente a las cuestiones comerciales que no son malas, digamos, el mundo se maneja de distintas maneras y ahí debería haber lugar para todos, pero yo creo que esa, reitero, esa particularidad que le han puesto de poder respetar lo que es el ambiente, respetar lo que es la cultura de las comunidades, analizar e investigar, como recién decías, de qué manera se fertilizaba o se trataba de mejorar en los suelos o las cosas tiempo atrás y que eso se puede volver a hacer, es algo que realmente es muy importante, es muy valioso y que además, por otro lado, genera, como vos decís, una masa crítica muy interesante de información que ustedes la vuelcan a todos lados y eso creo que, otra vez, y perdón por la redundancia, valoriza mucho más el trabajo. De aquel Celso que en el 95 llegaba a Capiobí a volver a sus orígenes no solamente familiares, sino a volver a entrelazarse otra vez a lo que eran unas escuelas de alternancia, en este caso en el profesorado. Ahora, ¿cómo te ves? ¿No? Aquellos sueños que tenían, ¿los fuiste cumpliendo? ¿Has formado una hermosa familia? ¿Lo fuiste cumpliendo? ¿Crees que en realidad pudiste lograr con el acompañamiento de muchos, porque sos además de una persona humilde, una persona agradecida que siempre no se queda con los laureles, sino que los trata de compartir? Haciendo una mirada retrospectiva, ves que realmente pudiste lograr aquel sueño que tenías cuando volvías a Capiobí. Absolutamente, Juan Carlos. Yo soy un agradecido a Dios y a la vida. Siempre lo remarco por las enormes oportunidades que me ha dado, digamos, de formarme en un sistema que me cautivó desde el primer día y al cual yo sentí de una u otra manera que debía devolverle algo. Eh, en ese sentido, lo más significativo que me gustaría resaltar es que gracias a esta profesión yo he podido crecer enormemente desde lo humano y desde lo profesional. Me he vinculado mucho con el mundo un poco por mi rol, ¿no? Sobre todo de directivo, y acá me gustaría compartir algo que se me pasó al principio. Eh, yo apenas estaba trabajando acá en la institución y a los 2 años me sale una beca para formarme en una universidad en Alemania, en el área de ciencia de la educación. Así que bueno, fui 6 meses a la Universidad de Osnabrück y cuando vuelvo, el instituto me ofrece a través de sus autoridades asumir la regencia del instituto. Y yo siempre lo señalo, me parece que fue un acto de enorme irresponsabilidad con apenas 2 años y medio de estar vinculado a la profesión docente, asumir tamaña tarea y este enorme desafío lo he hecho y gracias a esa función lo que básicamente hice en todos estos años es trabajar fuertemente toda la cuestión vinculada a la política institucional
Eso me hizo crecer y vincular con una enorme cantidad de organizaciones del mundo de las fundaciones, obviamente de distintos estamentos del Estado, lo cual me permitieron además seguir formándome y seguir creciendo también académicamente. En ese roce, digamos, de vincularme con sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil, eh, pude contribuir a que podamos materializar una cantidad impresionante de proyectos. Nosotros tenemos una consigna acá en la institución, tratamos de no dejar pasar ninguna convocatoria, y acá me gustaría, porque no me quiero olvidar, porque me voy a sentir muy mal si no lo hago, dejar de remarcar también el enorme acompañamiento que en su momento nos hizo FEDIAP vinculándonos con una gran institución con la cual venimos trabajando fuerte y activamente, que es la Fundación Carlos Díaz Vélez. Bueno, también a lo largo de nuestra historia, hemos trabajado con la Fundación Navarro Viola, con la Fundación Bember, con la Fundación Pérez Compán. Y si me olvido de algunas, Sí. pido disculpas, pero estos vínculos han hecho que todo aquello que yo soñé en mi fase inicial como docente, de una u otra manera, los he podido plasmar en obras al servicio de tantísima gente que nosotros consideramos hemos podido, a partir de estos servicios, hemos podido mejorar su condición de vida, ¿no? Eh, en ese marco de crecimiento personal y profesional, eh, el vínculo que yo he podido mantener con Alemania lo he ido cultivando a través del tiempo. El trabajo con las comunidades guaraníes me permitió conocer a una entidad que finalmente terminó pidiéndome que yo integre su directorio, y desde el año 2018 formo parte de una fundación alemana con la cual venimos desarrollando una cantidad impresionante de proyectos con pueblos de la etnia Mbea guaraní. Así que he podido viajar varias veces a Europa. En el año 2005, en el marco de otra organización, también he podido participar de un congreso internacional en desarrollo rural en Tanzania, conociendo experiencias muy, muy interesantes vinculadas al desarrollo rural en comunidades y contextos rurales de Tanzania, pero también hemos tenido oportunidad de ver algo en Kenia y Uganda. Así que la verdad que fueron todos estos años de mucho aprendizaje, pero sobre todo de generación de conocimientos que siempre he tratado y trato de poner al servicio de nuestros estudiantes, de nuestras familias y de cada una de las comunidades a las cuales nosotros nos debemos. Y ahí no me quiero olvidar, porque la comunidad que me vio nacer y crecer, San Alberto Puerto, también es una comunidad que hemos podido transformar gracias a una organización que hemos fundado, un grupo de jóvenes, cuando yo volví de mi formación desde Reconquista, y hemos logrado que esa comunidad San Alberto Puerto pasara de una situación de extrema marginalidad y pobreza, sin ningún tipo de servicios, a ser hoy un centro también y una comunidad de referencia en la región por las diversas iniciativas que hemos ido promoviendo en mejoras de básicamente sistemas productivos, pero también de infraestructura social. Y el dato más relevante de esto es que en el mundo las comunidades rurales se van despoblando. No es el caso de San Alberto Puerto. Nosotros en el año 96, cuando empezamos a trabajar ahí, teníamos 154 familias y hoy son más de 600 las que habitan ese territorio, gracias a las condiciones que hemos podido generar con un grupo de gente que decidió apostar a que el desarrollo rural era posible, siempre y cuando aunamos nuestras manos y nuestros corazones por un fin común, ¿no?
Finalmente, hace unos minutos dijiste la palabra desafíos, ¿no? A casi 30 años ya de estar en el Procaipa. ¿Cuál es tu mirada al futuro? Porque sos una persona joven todavía. ¿Cuáles son los desafíos, los sueños que tiene Celso y cuáles son los desafíos o las miradas que está poniendo de cara al futuro al Procaipa por estos días? Bien, yo tengo asumido, y el equipo nuestro del instituto lo sabe desde hace 3 años y medio. Cuando yo cumplí 25 años de servicio, expresé en una reunión de inicio de ciclo lectivo que cuando yo cumplía 30 años en la institución me iba a adherir a la jubilación, obviamente con el fuerte compromiso de seguir apostando a este instituto que le ha dado tanto a la provincia y a la región, y consideramos que en los años venideros eh, tenemos grandes y enormes desafíos de que todo esto se pueda potenciar. Así lo va, digamos, hay indicadores que lo van estableciendo, no solo en cuanto a la amplitud de más y nuevos servicios educativos al servicio de la ruralidad, sino también determinados programas de trabajo que tienen que ver específicamente con la extensión académica. Y en ese sentido creo que quiero seguir apostando al instituto y a todas las instituciones a las cuales de una u otra manera yo me debo y a las cuales les estoy eternamente agradecido, y esto tanto del contexto local, provincial, nacional, pero también internacional, porque uno no solamente conquista a un donante, sino que después lo cultiva a través del tiempo, y ese es el gran desafío. Y gracias a estos años de cultivar tantas relaciones, que al principio son interpersonales, pero después terminan siendo afectivas, y en ese sentido uno también va generando compromisos, y lo que yo básicamente quiero hacer es devolverle al menos un poco de todo lo que Dios y la vida me ha regalado. Indudablemente, en primer lugar está la familia y esta noble profesión, y cuánto hemos podido desarrollar en todos estos años. Ese es en cierta medida mi gran desafío, ¿no? Cuando yo lo conocí a Celso era un muchachito que, reitero, tiene casi la misma carita en aquel tiempo y ya se le veía ese fuego interno, ya se destacaba en el grupo de trabajo porque fue por un encuentro, para un seminario internacional, recuerdo, sobre escuelas de alternancia, y ya ahí mostraba esto que está contando. Y a mí en particular, perdón por la autorreferencial otra vez, me pone muy orgulloso de que, y me pone muy feliz de que alguien pueda haber cumplido los sueños en lugares a veces como los nuestros, que es muy difícil, que a veces no solamente nos gana el desánimo, sino que a veces nos gana otras cuestiones que son ajenas a lo nuestro, ¿no? Nosotros queremos hacer cosas y a veces las barreras están por fuera de lo nuestro. Creo que el ejemplo de vida de Celso, pero además el ejemplo institucional de Procaipa, es que esa remanida frase de que cuando se quiere se puede, en verdad se hace realidad cuando se le pone el corazón y se le pone mucha profesionalidad. Te quiero agradecer en nombre de FEDIAP estos minutos que tuviste para con nosotros. Por suerte, la distancia se acorta con la virtualidad, pero ojalá que pronto nos volvamos a ver para darte un abrazo y para, como siempre, decir que admiro mucho lo que estás haciendo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras, obviamente por esta invitación y este espacio. Y me gustaría cerrar con dos o tres cositas que me parecen relevantes resignificar. Creo que los docentes fundamentalmente tenemos que ser portadores de esperanza, seguramente en un mundo convulsionado, donde muchas veces la vorágine cotidiana nos gana, donde el desánimo puede estar a flor de piel y en el día a día, pero si nosotros vemos el vaso medio lleno, seguramente podemos adoptar otra actitud para encarar ese día y ese proyecto de vida que uno de una u otra manera va delineando. Y una cosa que a mí me marcó, si hay algo que me marcó del viaje y de ese seminario internacional en Tanzania,
fue una frase muy contundente que el coordinador de ese seminario remarcó en el acto inaugural y lo que nos expresó es lo siguiente, que nunca se puede construir desde la carencia. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a impulsar, si nosotros miramos a nuestro alrededor, probablemente hayan muchas cosas que nos generan frustración y desgano, pero siempre hay algo y alguien que está dispuesto a hacer algo y a ese algo y a ese alguien tenemos que ir al encuentro para poder transformar la realidad y dejarle una mejor oportunidad y condición de vida a las generaciones presentes y futuras que así lo requieren y nos lo demandan, ¿no? Así que muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un Oh, gusto enorme un y abrazo un fuerte grande. abrazo a toda la gente que va a escuchar este conversatorio. Un abrazo grande para vos, un cariño para Lorena y para toda la gente del profesorado que realmente siempre tiene las puertas abiertas. Hace poquito han recibido una escuela de Saladillo que también querían y que han vuelto felices y llenos de esperanza de las cosas que vieron. Esas cosas enriquecen muchísimo. Así que un abrazo grande, un cariño para la familia y ojalá nos encontremos pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta